Buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta ocasión nos va a dar la enseñanza el maestro Leopoldo Pompa y el tema es principio de raíz y rama. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Voy a acomodar un poquito aquí este tema porque muy bien. Muy bien. Hoy, como se ha escrito, la presentación del principio de raíz y rama. Entonces vamos a ver, nuestra agenda está siempre dividida en tres partes. La primera, la introducción a cargo de las palabras del maestro Sergio Renaud de la Carrière, para ubicarnos que la Kabbalah no es una enseñanza exclusiva del pueblo judío, aunque es la raíz de esta enseñanza, pero ha sido precisamente en la época del maestro de la Carrière un decreto de que toda esta enseñanza iba a hacerse del dominio público. Era el momento de revelar. Antes de esa época solo podían estudiar a los judíos, solo podían estudiarla los varones, solo podían estudiarla si eras mayor de 40 años y estabas casado. Entonces, todos esos requisitos se han quitado y la Kabbalah ya es una enseñanza del dominio público. Hoy vamos a ver el principio de raíz y rama. Desde el punto de vista dogmático y de enseñanza cabalística, en voz y palabras del doctor Michael Lightman, que es la segunda parte siempre de nuestra exposición. Y luego tenemos la tercera parte, que es un poquito de leyes y ciencias. Hoy vamos a ver algo de botánica y algo de Newton, para relacionarlo todo y ver con qué claridad se relaciona nuestra enseñanza de emuná, de fe por encima de la razón, con las enseñanzas de los maestros. Muy bien, entonces, la plegaria antes del estudio, como siempre. ¿Puede usted ayudarme, Eloísa? No veo a los participantes, pidiéndole a alguno de los presentes que nos ayude a leer esta plegaria, pero que todos nos unamos en esta intención, en esta plegaria. Sí, con mucho gusto. ¿Quién desea leer? Bueno, puedo leer yo. Adelante, Eduardo, por favor. Plegaria antes del estudio, de los secretos del libro Sot Hashem Leri Up. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender la Torá y a pegarme al Creador y a esparcir los manantiales en las grandes profundidades y que se abran los portales del cielo y se llene la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, como la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días. Amén. Amén, muchas gracias, Eduardo. Pues esta es la idea, ¿verdad? Toda la enseñanza de manera genérica en Kabbalah se le llama Torah, aunque sabemos que también la Torah se refiere a los 5 libros del Pentateuco de manera precisa, pero en Kabbalah se refiere a toda aquella enseñanza que proviene de los justos, que ha sido y se ha reconocido como una enseñanza de sabiduría. Del libro de las intenciones, el fin de la acción, la intención número 2. El fin de cualquier acción yace en el pensamiento inicial. Es decir, que si la acción es correcta, esto es, si una persona se prepara para ello con la intención correcta,
entonces, consecuentemente, lo que una persona planea en su intención es revelado al final de la acción. Este es un pensamiento precioso porque se aplica a toda acción en nuestra vida. A veces estamos confusos en cuanto a cuál es el motivo que nos mueve, y la Kabbalah nos indica siempre que tengamos clara esta motivación. ¿Cuál es nuestra intención al estar estudiando? Si es la curiosidad, estar seguros que su curiosidad es satisfecha. Si es en la evolución propia, sentir que estas enseñanzas le producen una sensación de crecimiento. Si es cualquiera que sea su intención, debe estar clara en su pensamiento. Y al final, en tiempos muy breves, la acción revela el resultado. En Kabbalah no hay tiempos de espera. El resultado es casi inmediato. Entonces, es muy importante que durante el estudio les quede claro por qué están presentes, por qué están aquí, qué están tratando de obtener de esta enseñanza. La primera parte, como siempre, proviene de la enseñanza del maestre de la Ferrier. Se refiere al propósito psicológico número 14, que es del dominio público, y tomo un breve párrafo en cada una de las semanas. Y hoy tomo este que considero el párrafo central de este propósito psicológico. Entonces, solicito la colaboración de un lector, una lectora, para... Adelante. Adelante. Adelante, Jorge. La cábala significa tradición en hebreo, entendiéndose por extensión la tradición esotérica e iniciática. La raíz QBL, sea Bet Lamed, en hebreo como en árabe, significa la relación de dos cosas colocadas una enfrente de la otra. Recibir, aceptar, acoger, recoger es igual a verbo kabal, del cual deriva Kabbalah. Aquello que es recibido o transmitido. En latín no tendremos sino traditum. La raíz QDM expresa la idea de preceder. Kadam, Kedem en hebreo, Kidam en árabe, es el origen de la antigüedad. En el uso corriente, Kadim en árabe o Kadom en hebreo significa anciano. El insanu Kadim igual al hombre primordial. El insunol Kamil es igual al hombre perfecto o total. En árabe es el Adam Kadam hebraico. El principio fundamental de la Kabbalah es una nomocracia, o sea, régimen de la ley pura, y es el régimen que aceptará Israel y que está inscrito nítidamente en el Zohar. Todo aquello que está sobre la tierra está también en el cielo, y no hay ninguna cosa por exigua que sea en el mundo que no dependa de su semejante en el cielo. El mundo inferior es la imagen del mundo superior. El Zohar agrega, y por tanto todo es uno. Esa solidaridad es tal que cada acto aquí abajo provoca un acto semejante arriba. Zohar 3:92. Es preciso, pues, acordarse bien de todo, de esto. Todo es uno, y sin embargo, la tradición hebraica desciende numerosos mundos, grados, estadios, etc. Así, la manifestación divina pasa a través de 4 planos. Son esos los mundos atsilúsicos, beriáticos, letziáticos y asiáticos. Muchísimas gracias, Jorge. Esta es una lectura que está llena de enseñanza. Cada párrafo tiene un contenido sumamente profundo. Como hemos visto en otras clases, el aprendizaje a través de lectura tiene 4 niveles de comprensión que se reducen o que se mantienen a través del acrónimo de Pardes. Primero está la Parashá, que es la enseñanza literal.
luego está el Remes, que es la enseñanza profunda, y luego está el D, que es la enseñanza esotérica, y luego está el Sod, que es la enseñanza secreta. Entonces, aquí, haciendo una alusión al primer párrafo, la Kabbalah significa tradición en hebreo. La raíz Kof Bet Lamet, que son las 3 letras que están contenidas en la palabra Kabbalah, recuerden que el hebreo no tiene vocales, significa 2 cosas enfrentadas. O sea, la Kof es la única letra que lleva una pata abajo del renglón, y la Lamet es una que lleva una cabeza arriba del renglón. Entonces, la Bet es el principio. Entonces, la Kabbalah es una enseñanza que se pone en oposición, es una enseñanza que nos permite conocer la ley universal de la polaridad, cómo las cosas se separaron de la unidad en 2 para confrontarse, para que a través de la confrontación comprendamos su significado. Y además se refiere a esta tradición que, como les he referido con mucha frecuencia, viene de la noche de los tiempos. O sea, no es una tradición mosaica, no es una tradición de Moisés. De hecho, la educación de Moisés no ocurrió en la tierra de Canaán. La educación religiosa e iniciática de Moisés empezó en Egipto, al ser rescatado por la hermana del faraón. Pero la tradición viene desde nuestro padre Abraham y aún tiempos atrás. O sea, toda esta tradición iniciática, esotérica, oculta, está contenida en la Kabbalah. Entonces, no es algo que corresponda precisamente a la enseñanza judía. Por otro lado, la raíz QDM expresa la idea de preceder, Kadam, y se refiere a la enseñanza cabalística de que todos somos una sola alma. Esta sola alma que se llama el alma del Adam Kadmon, o sea, no es nuestro primer padre, sino es previo a esto, en donde 600,000 almas, por decir un número infinito, era el número más grande que se les ocurría en las enseñanzas. Cuando se hablaba de 600,000, estábamos hablando del infinito. Entonces, infinito número de almas configuran una entidad anímica que se ha separado, una entidad de almas. Y el propósito de la corrección cabalística es que nos unamos, que seamos uno solo, que volvamos a unar esas 600,000 almas al final de los 6,000 años de la tradición hebrea, que podrán ser 6,500 o 6,120 o 5,890 o 7,000 o alguna cantidad de tiempo. Entonces, el tiempo lo vimos en otra clase, es algo que en Kabbalah tiene un significado diferente. Pero al final de este tiempo, todas estas almas serán una sola. El tercer párrafo es fundamental, la nomocracia, o sea, la ley de la pureza. La Kabbalah no admite la impureza en el aprendizaje. El régimen que aceptará Israel, aquí hay otra señal, aquí hay otra clave. Cuando se refiere a Israel, la Kabbalah, en todas las lecturas que hagan de Kabbalah, siempre se refiere a la parte luminosa del ser humano, del ser en general. Entonces, Israel acepta esta ley pura y está escrito nítidamente en el Zohar.
Todo aquello que está sobre la tierra está también en el cielo y no hay ninguna cosa, por exigua que sea en el mundo, que no dependa de su semejante en el cielo. La ley de la correspondencia, lo que es abajo, es arriba. Entonces, y además existe solamente como una condición de reflejo y de intención. La unidad prevalece. El Zohar está dividido en 3 capítulos grandes, y en este caso esta lectura corresponde al 3er capítulo, el versículo 92, en la letra A. Por último, es preciso también acordarse de que todo es uno, pero que se divide en 4 planos: Atzilut, Beria, Yetzirah y Asiá. O sea, los 4 mundos, más el mundo de Adam Kadmon, que es precisamente el mundo del origen de la pureza. Entonces, de esta lectura hemos obtenido la lección del día de hoy, que es el principio de raíz y rama. O sea, la raíz se encuentra en los mundos superiores y la rama en los mundos inferiores. Esta es la enseñanza del maestro de la Perrea. Ahora bien, vamos a otra. Creo que se quedó pasmada su computadora. Se cayó la señal Que del vamos a... maestro, no está en... Sí. Sí, salió por un momento, me supongo que ahorita retoma la señal. Bienvenida, Luchita, ¿cómo está? Está apagado su micrófono. Buenas Ahí noches. está. Ya está. Buenas noches. noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Qué Aquí bueno. escuchando el estudio de hoy. Así es. Sí que de repente se interrumpió, ¿verdad? Sí, me está diciendo que había bastante lluvia y aire por allá. Ujú. Puede ser por eso Sí, que se haya interrumpido. Pero bueno, esperaremos sí, que gracias. se restablezca. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Aquí preguntan un remedio casero para el dolor de cabeza. ¿Alguien desea algún remedio? Para las personas que van entrando, el maestro se le fue la señal, lo estamos esperando. Julie, ¿o tú tendrás algún remedio? Casero no, lo estaba pensando, pero casero no conozco ninguno. Conozco muchos de dolor abdominal, todo lo que sea de estómago, pero de cabeza no. Ahí sí se la voy a deber.
Muchas gracias. Yo recuerdo que hace mucho tiempo me decían que si me dolía la cabeza me la apretara con alguna bufanda o algo así. Gracias. Lo voy a hacer. En reflexología, la parte más alta de nuestros dedos de las manos o de los pies, por decir algo en sus manos, está la parte más alta de nuestro cuerpo. Ahí frótese, apriétese mucho, un buen rato, ¿sí? Apriete, apriete, ahí está su cabeza, sus ojos, sus oídos. Entonces, yo creo que sí le va a funcionar. Muchas gracias, Jorge. Ya tenemos aquí al Gracias. maestro Leopoldo. Adelante, por favor, maestro. Muchísimas gracias, una disculpa, está lloviendo por acá y tuvimos un apagón. En lo que regresamos se nos fue un buen momento. Entonces vamos a continuar. Gracias por su paciencia y su comprensión. Estamos por aquí. Bien, terminamos de ver el maestro de la Ferrier. Vamos ahora a las enseñanzas del Kabbalah. Hoy tenemos al doctor Michael Lightman que nos comparte esta idea de la raíz y rama. Doctor Lightman, supongamos que tenemos al mundo superior. Es un estado. Y todos nosotros somos criaturas, seres creados. No importa quiénes sean, todos existen en la forma de fuerza. Digamos como el inerte, vegetal, animal y hablante. Esos niveles en el mundo superior existen en forma de diferentes fuerzas, en una forma especial por sí misma. Y después están los mundos, es decir, estados que surgen, que provienen de esos mundos superiores, y esas fuerzas empiezan a recibir otras formas que están relacionadas con nuestro mundo de materia. Y así es como los diferentes seres creados vienen en cascada hacia abajo y se muestran su existencia, sus sensaciones. Ellos provienen desde ahí arriba y llegan hacia los niveles más bajos de la materia hasta que los vemos en este mundo. Es extremadamente interesante esta enseñanza del doctor Lightman. O sea, nos hemos comentado muchas veces en esta palestra que nuestra singularidad proviene desde hace 13.800 millones de años. Pero no quiere decir esto que hace 13.800 millones de años éramos Eloísa o Eduardo o alguno de ustedes. O sea, es nuestra energía esencial la que proviene desde hace muchos años, pero proviene de una manera singular. Entonces, el maestro del doctor Lightman, que era el Baal HaSulam, decía en la esencia de la sabiduría de la Kabbalah: cada mundo inferior es una huella del mundo que hay por encima de este. Por lo tanto, todas las formas en el mundo superior son meticulosamente copiadas, tanto en cantidad como en calidad, en el mundo inferior. Por lo tanto, no existe un elemento de la realidad o de un acontecimiento de la realidad en un mundo inferior que no se encuentre semejanza en el mundo que está por encima de él. Son idénticos como dos gotas en un estanque.
y ellos son llamados raíz y rama. Eso significa que el ítem que hay en el mundo inferior se considera una rama de su patrón, que se encuentra en el mundo superior, que es la raíz del elemento inferior, puesto que es ahí donde fue impreso y hecho ese elemento que hay en el mundo inferior. Esta es una enseñanza maravillosa. Tiene muchas premisas y derivaciones que nos deben de hacer reflexionar profundamente. Para fines de la salud, todas nuestras creaciones, como dice el maestro de la Ferrier, venimos de una ley pura. Entonces, somos seres de pureza y nuestra salud se encuentra en mundos superiores. Cuando aprendemos a ascender por el árbol de la vida hacia los mundos superiores a través de la meditación, a través de la oración, contactamos nuevamente con ese estado de pureza y es por eso que es sencillo recuperar la salud a través de esa condición. Si ustedes recuerdan al Maestro Jesús, él se dedicaba a 3 tipos de personas durante su misión. Se dedicaba a atender a los pobres, se dedicaba a atender a los pecadores, se dedicaba a atender a los enfermos. A esos 3 tipos de personaje, a lo largo de todas las escrituras del Nuevo Testamento, Jesucristo fue un cabalista muy, muy conocedor. O sea, hay pruebas fehacientes de que toda la enseñanza crística del Maestro Jesús proviene de la escuela de los esenios. Y él curaba, sanaba, perdonaba a través del descenso de la energía superior hacia los personajes a los que ayudaba. Entonces, este concepto de raíz y rama también nos hace pensar acerca de cuando nos encontramos involucrados en problemas de orden mundano, realmente la solución y la causa está muy al alcance de nuestra mano. Es una ley, es un principio extraordinariamente útil en la Kabbalah y está basado en emuná, en la fe por encima de la razón. Dice el maestro Lyman, los niveles inanimado, vegetativo, animado y hablante de este mundo, ver el diagrama de abajo, marcado en amarillo, ¿se acuerdan que les hablo siempre del monito que va caminando en un fondo azul? Pues es este mundo, ¿verdad? Aquí hay un mundo inanimado, el mineral, el vegetativo, los vegetales, el animado, los animales y el hablante, los seres humanos. Están aquí en una rama, ¿verdad?, de este mundo. Y las sensaciones provienen de mundos superiores. Aquí está este mundo, aquí está el mundo de Yetzirah, acá está el mundo de Briah, y todavía viene del mundo de Atzilut, la energía que va descendiendo a nuestro mundo. Dice, el amarillo representa el último eslabón de la cadena de los mundos. Este mundo material es una rama. Por encima de él hay un mundo de raíces marcado en rojo, que es de hecho una rama de otro mundo más elevado que él. Por lo tanto, ambos mundos inferiores, nuestro reino y el siguiente, se derivan de una raíz que está por encima de los dos, marcado en verde. Sin duda hay más mundos allá afuera, pero en este diagrama mostraremos solo 3 de ellos. Sin embargo, las formas y los elementos de la realidad y todos los acontecimientos llegan sin cambios e iguales a cada mundo, tanto en cantidad como en calidad, dado que nosotros tratamos con una realidad que está dividida en niveles separados solo en nuestra percepción. Esta enseñanza es muy interesante reflexionarla, queridos amigos, queridos hermanos. Un dato
curioso e interesante es que el sistema de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene precisamente alrededor de 100.000 millones de estrellas. Es una cantidad bastante grande y es bastante difícil considerar que somos capaces de contar el sinnúmero de estrellas que están en la Vía Láctea. Pero en orden de magnitud es la misma cantidad de neuronas que nuestro cerebro tiene. Entonces, la Vía Láctea, que está a 4 niveles de mundo del nuestro, está nuestro nivel del reino, está nuestro nivel terrícola, está nuestro nivel sublunar, está nuestro nivel solar, y luego está el nivel de la galaxia, pero allá también las mismas condiciones y las mismas formas se reflejan y se representan. Entonces, esto es lo que nos enseña la Kabbalah, pero es una enseñanza que viene de más de 2000 años. Y nosotros apenas estamos descubriendo esas similitudes en esta última mitad del siglo pasado y del milenio pasado. Entonces, es una profunda reflexión y es una reflexión importante tomar más en serio lo que las enseñanzas cabalísticas nos dicen. Existen similitudes en los mundos, o sea, el conjunto de galaxias debe de tener también un significado energético. ¿Cómo lo tenemos el conjunto de seres humanos? Mi cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, pero aquellas personas que amo también tienen una cantidad de neuronas parecida, pero no son ni las mismas neuronas ni funcionan de la misma manera. Sin embargo, existe una afinidad y una familiaridad importante que nos permite hacernos un grupo, que nos permite hacernos una sociedad. Entonces, es altamente interesante esta enseñanza. O sea, lo que es arriba es abajo, todo viene de una raíz. Eventualmente, nuestro deber es volver a conectar todos los mundos dentro de nuestras sensaciones. Podemos hacerlo al usar el lenguaje único e indivisible de las ramas. Los cabalistas han encontrado un vocabulario que han establecido y anotado, el cual se asocia con este mundo físico, suficiente como para crear un excelente lenguaje hablado. Este les permite conversar entre sí de los tratos de las raíces espirituales y en los mundos superiores, no solo mencionar la rama inferior tangible. En este mundo que está bien definido por nuestros sentidos corporales, nosotros reconocemos, sentimos y formulamos estos nombres y denominaciones en este mundo. O sea, el conocimiento, y lo vamos a ver ahorita por nuestra enseñanza de la botánica, nos permite inferir lo que hay arriba. O sea, no que tenga la misma forma, no que tenga las mismas leyes de la botánica, pero sí que tiene una similitud en calidad y en cantidad. O sea, si somos suficientemente adaptables y elásticos en nuestro pensamiento, podemos darnos cuenta del profundo significado que hay al conocer nuestra realidad con detenimiento. A pesar de haberse originado en nuestra naturaleza corporal, aún así ellos se han ganado el derecho a ser expresados al nombrarlos a través de sus ramas y arreglarlos ante nuestros sentidos aquí en el mundo tangible. Los cabalistas los asocian con sus raíces. Estamos hablando de mundos superiores. O sea, tenemos el privilegio, el derecho de ascender a los mundos superiores. Nuestro pensamiento tiene esa prerrogativa. Y es a través de la enseñanza de la Kabbalah, del estudio de la Kabbalah, que estamos siendo capaces de visualizar y de recibir el contacto de los mundos superiores. La totalidad de las cosas y de los acontecimientos descienden hasta nosotros a través de la cadena de mundos, hasta investirse en las sensaciones que se entrelazan con las palabras y los nombres.
los cuales a su vez están conectados con las raíces superiores, hacia las cuales apunta esta rama corporal, porque está relacionado con ella al ser su impronta, llevándonos hacia el origen, la luz superior. Suena extremadamente sencillo, pero nada más imagínense el concepto. Ahí en el lugar donde ustedes se encuentran sentadas, donde se encuentran sentados, hay un micromundo que las rodea, que los rodea, su casa, su familia, su familiaridad, pero también pertenecen a un mundo social organizado que es el barrio, el municipio, que también pertenece a un mundo organizado que es el estado en donde se encuentran físicamente, que tiene un gobierno, que tiene una estructura, que tiene una función, que tiene una conexión funcional, que pertenece a un país que es México, o si se encuentra fuera de este país, cualquiera que sea su país. Y ahí hay una conexión con el mundo entero. La Tierra entera tiene una estructura de existencia. Lo que más aprendimos en las misiones de astronomía, de extraterrestres, perdón, cuando salimos de la Tierra, cuando los astronautas salieron de la Tierra, es darnos cuenta que visto desde la atmósfera y el espacio, nuestro planeta no tiene fronteras, no tiene marcas de diferencia. Es uno solo, está organizado como una energía única. Y es muy conocido en la Kabbalah que la energía está integrada en el mundo sublunar. Todo lo que la circunferencia de la Luna hace alrededor de nuestra Tierra genera un círculo de contenido que le da una identidad al mundo sublunar. Siempre llegamos a este planeta por la energía de la Luna. Para dejar este planeta tenemos que ser capaces de salir a través del impulso de la Luna en el control, en el manejo y en el equilibrio de nuestras emociones. Entonces, es maravilloso cómo todo se va replicando de una manera ordenada y organizada. Pero esta réplica va creciendo hasta el infinito. Y cuando llega al nivel de la divinidad, es verdaderamente un macrocosmos generoso, extraordinario, lleno de posibilidades y lleno de luz. Una luz que nos pertenece por derecho a todos nosotros. Dice el maestro Lyman, todos los fenómenos descienden a través de la cadena de ramas y raíces. Nosotros los nombramos por medio de palabras y denominaciones relacionadas en este plano con ellos y que están profundamente incorporadas a nuestro conocimiento y sentidos, o sea, son procesos y fenómenos conocidos. Cuando escuchamos la palabra cristal, nosotros sabemos a ciencia cierta qué significa. Lo mismo se aplica al fenómeno espiritual. El hecho de que éste no posea la sustancia material de un vaso es irrelevante. Tampoco es importante que carezca de la forma de una copa. Aún así, éste conserva su esencia, puesto que su núcleo es permanente en todos los niveles. Esto es a lo que se refiere el maestro de la Ferrier con la nomocracia, la ley de la pureza. O sea, la transparencia del cristal es un atributo deseable en la enseñanza. Debemos ser transparentes, debemos de ser como cristales. La razón del Cristo era esta razón de transparencia, no era una razón de sufrimiento, sino de evolución crística, de evolución transparente, de ir purificando nuestras intenciones. Toda la enseñanza de la Kabbalah nos lleva a través de un proceso de corrección, el famoso proceso de Tikkun. Entonces, es a través de ese proceso de Tikkun como nos vamos
cristificando, como nos vamos limpiando poco a poco. El mismo maestre de la Ferrier lo refiere como el primer proceso importante de la iniciación, que es el mala. Después sigue el maya, que es la apariencia, y finalmente el mukti, que es la elevación. Dice el maestro Lightman, no hay ninguna otra manera de definir un fenómeno o un evento. La sabiduría de la Kabbalah utiliza un lenguaje preciso que está unido a las raíces permanentes de la naturaleza superior. Este se basa en un sistema inmutable y perpetuo. Recuerden que hemos estudiado que no existe tiempo. A medida que nos desarrollamos ante nuestros ojos, solo cambian las relaciones entre las distintas partes de la Kabbalah, aunque las partes per se mantienen intactas. Esta es la razón por la cual la Kabbalah se conoce como la auténtica sabiduría. Ahí están las 10 sefirot. Sin embargo, lo que enriquece nuestro proceso existencial y de vida es cómo nuestra energía se va moviendo de diferentes formas, de diferentes maneras, por diferentes trayectorias de los caminos, siempre tocando la base superior de la luz pura del infinito. En la sabiduría de la Kabbalah estamos permanentemente buscando este ascenso a través de las diferentes formas, aunque nuestra vida transcurre en la sefirá más baja, que es el reino, en Malhut. Sin embargo, hay Malhut en reinos superiores que van formalizando ideas y conceptos que nos permiten el ascenso. Todo lo que hay en su idioma siempre es cierto. Después de todo, nosotros no podemos cambiar el orden de las ramas y las raíces o las relaciones entre ellas. El único cambio se produce en nuestra percepción. Ahorita vamos a ver un concepto al final de la lección de cómo la cultura hindú hace una trastocación solamente de la posición de ramas y raíces, y eso simplemente nos produce una terrible condición de reflexión. Por supuesto, el uso del lenguaje de las ramas conlleva una serie de consecuencias. En particular, gracias a sus libros, los cabalistas pueden conducirnos a ascensos espirituales, y gracias a ellos nosotros podemos llevar a cabo diversos estudios. Esta palabra de ascenso espiritual es precisamente nuestra búsqueda. ¿Qué tanto tiempo, qué tantas veces, cuánto logramos ascender espiritualmente? Y también existen en contraparte descensos, como existen las fuerzas de la gravedad, como los círculos de gravitación, en donde nosotros nos acercamos con mayor conciencia a la parte superior del árbol de la vida. Hasta aquí es la enseñanza de la Kabbalah, que condensado es extremadamente profundo, la enseñanza de los mundos superiores. Los cabalistas, especialmente Isaac Luria, el Ari, el león, nos enseñó con profundo detenimiento la forma de las relaciones de los mundos superiores y cómo van permitiendo que a través de una presencia constante de la luz, es a través de nuestro deseo que podemos tener acceso a ella. Entonces, entender este concepto de rama y raíz es un concepto importante, porque aunque no somos vegetales, aunque nuestro proceso no es vegetativo, sí es la parte de conexión y de identidad de forma lo que nos permite comprenderlo. Vamos a ver ahora la tercera parte, cómo la ciencia observa este fenómeno. La ciencia es la parte de Malhut, como la revisamos. En botánica, un árbol está compuesto por sus raíces,
por las ramas, el tronco, las ramas, las hojas, frutos y flores. Hay una forma interesante, las hojas están en los árboles, en la botánica. La botánica nos enseña porque son como antenas parabólicas preparadas para capturar los fotones de la luz del sol. Entonces, todas estas hojas tienen esa condición de búsqueda y captura para transformar la luz del sol en nuestra similitud, para transformar la luz solar, la luz divina, en tener mayor cantidad de hojas, en tener el deseo de recibir la mayor cantidad de luz y transformarla en intención para producir el servicio hacia los demás. Entonces, esto es lo que la botánica nos enseña. Veamos el mapa y veamos ahora cómo la cultura hindú habla de un árbol que tiene las raíces hacia el cielo, porque nos hace pensar en el árbol de la vida invertido. Entonces, en nuestra vida cotidiana en Malhut, nosotros vemos la realidad en las hojas, en las ramas, y a través de un tronco nos conectamos con las raíces que vienen de los 3 tipos de Sefirot y nos llegan a nosotros. Entonces, esta imagen referida en el Bhagavad Gita del árbol con las raíces hacia el cielo es una figura poética que nos hace pensar de dónde venimos, que nos obliga a tener una concesión a nuestros orígenes de familia, a nuestros padres, a nuestros ancestros, porque es profundamente interesante que es de ahí de donde obtenemos nuestra nutrición. En la misma condición eufemística, nuestras piernas representan nuestra conexión con nuestras raíces que van a tocar al suelo. Por eso siempre que practicamos yoga, que practicamos la oración, se nos recomienda hacerlo descalzos para estar en contacto, para estar conscientes de dónde viene nuestra raíz, cómo estamos conectados con nuestra raíz. En el mundo cabalístico no hay arriba ni hay abajo. Todo es funcional y operativo. Entonces, siempre platicamos, dice el maestro, el doctor Lineman, los 4 mundos de Atzilut, Briá, Yetzirah y Asiá, que nos permiten vivir en lo cotidiano. Todo esto cotidiano, todo esto que nos enseñó la botánica, está contenido en Malhut, en el fruto de la consecuencia de raíz, tronco, rama y fruto. O sea, Malhut es el fruto de un conjunto de procesos espirituales que han ocurrido por encima de nosotros. Y aquí en Malhut nosotros vivimos a través de todas las experiencias cotidianas. A través del día con día es que recibimos esta condición, pero toda esta condición diaria está conectada con la raíz superior. El reino, Malhut, recibe toda la energía de las raíces de donde venimos. La funcionalidad, la operatividad viene de la raíz superior. Y por último, una ley extraordinariamente simple que hemos visto en la escuela. Newton, la inercia.
La primera ley del movimiento, también llamada ley de inercia, no se le ocurrió de la nada a Newton. Antes de explicarla en su libro, tomó los hallazgos de otro científico llamado Galileo Galilei, quien ya había realizado algunos experimentos para estudiar el movimiento en los objetos y los combinó en sus ideas. Así, Newton concluyó que cualquier objeto que está quieto o en movimiento se va a mantener igual a menos que aparezca otro objeto o fuerza que lo mueva o lo haga cambiar de posición. Mira esto. El estado natural del suelo es estar ahí, quieto. Y el del balón, igual. Él no se va a mover a menos que alguien lo patee o lo levante. Si hacemos esto, claramente se va a mover porque estamos aplicando una fuerza que cambia su estado. Pasa de estar quieto a estar en movimiento. Lo ideal, y según lo que dijo Newton, sería que el balón continuara rodando sin parar, pero en algún momento se detiene. Esto pasa porque el empujón con el pie no es la única fuerza que está actuando. También hay otras fuerzas que casi nadie nota: la fricción y la gravedad. La fricción aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanzan a tocar mientras se mueven en sentidos opuestos. Si uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda. Si uno sube, el otro baja. O simplemente, si un objeto va hacia cualquier lado, pero el otro permanece quieto, también hay fricción. Volvamos a nuestro ejemplo. Mientras el balón rueda, está rozando con el pasto o césped y esa fricción impide que el objeto se deslice y resbale por mucho tiempo. Poco a poco se va frenando. Además, está la fuerza de la gravedad que atrae el balón hacia abajo. Todas afectan su movimiento. Entonces, cuando el balón se mantiene quieto, es porque todas las fuerzas son iguales, como si todas tuvieran el mismo valor. Pero al patearlo, la fuerza del pie es mayor y genera un desbalance que permite el movimiento. Si no existiera la fricción, es decir, si el suelo fuera completamente liso, el balón se deslizaría eternamente como los cohetes en el espacio. Esa tendencia que tienen las cosas de mantenerse en reposo o en movimiento, como siguiendo una línea recta, fue bautizada por Galileo como inercia. De ahí el nombre de esta ley. Ten en cuenta que cuando ellos hablaban de movimiento, se referían a un desplazamiento en una misma dirección y a una velocidad constante sin acelerar o detenerse. Tómale una foto a estos apuntes y visítanos en nuestro canal de YouTube y página web edu.gcf. Esta es una enseñanza extremadamente simple, pero llevada a nuestra vida cotidiana, llevada a nuestra vida existencial, es que nos vemos constantemente sometidos a un conjunto de estímulos, a un conjunto de fuerzas, a un conjunto de acciones que no vemos, que han ocurrido en un nivel energético y mundial superior, de tal forma que ahí también está la solución de aquellos que son nuestros afanes cotidianos, de nuestras preocupaciones del día, y que está a nuestro alcance, elevando nuestra condición a un nivel superior de atención y de dirección del foco existencial, la famosa ecágrata cuando practicamos yoga, donde focalizar nuestra atención espiritual. En la raíz precisamente. Somos ramas que estamos viviendo un proceso especial de aprendizaje con un significado especial para este momento, pero nuestra singularidad es eterna, de tal manera que tenemos que someternos a las decisiones de que llegaremos al mismo destino todos. Pero es una decisión personal si ustedes van a viajar en tren, si van a viajar en avión,
si en el avión van a tomar primera clase o si se van a ir en camión, si se van a ir en un camión de poca comodidad o si se van a ir a pie. O sea, el destino está claro y llegaremos todos de alguna manera a esa integración del mundo de Adam Kadmon. Pero la decisión está sujeta a su libre albedrío. Y es a través de la conciencia, del darse cuenta y de la enseñanza que la Kabbalah produce que nosotros iremos adquiriendo mayores recursos para llegar a la raíz de nuestros deseos, a la raíz de nuestras soluciones, a la raíz de nuestra existencia cotidiana. Esto es la sencilla ley de rama y raíz. Todo tiene su solución en un mundo ligeramente superior. Les agradezco su atención y hoy abro el micrófono para preguntas, comentarios de los presentes. Adelante, Jorge. Pregunta, Polo. Se supone que la mayoría de los seres humanos estamos viviendo en el mundo de hacía, de acción del mundo físico, es decir, del fruto, y que mi pregunta es, en un momento dado o en cualquier momento, nosotros podemos subir al siguiente mundo, al mundo emocional de Yetzirah, o sea, a la rama o incluso al tronco, y regresamos o estamos siempre como una frecuencia subiendo y bajando, o siempre estamos permaneciendo en el mundo físico y conforme vamos nosotros evolucionando, creciendo, pasamos al siguiente mundo, el mundo emocional de Yetzirah, y así posteriormente hasta el Binay, como tú decías, a lo mejor hasta el de Adán, ¿verdad? Que es el Jomá. ¿Qué me dices al respecto? Si nos movemos, nos estamos moviendo hacia arriba y hacia abajo, pero casi siempre estamos en el mundo físico y algún día ya nos vamos a quedar hasta arriba en alguna otra vida, pues supongo. Es correcto, es correcto. El mundo de percepciones es un mundo que apenas contempla el 1% de la verdad. O sea, lo que somos capaces de oír, lo que somos capaces de ver, lo que somos capaces de oler, es apenas el 1% de nuestro potencial. Todo lo demás está en un 99% en órganos de los cuales no tenemos conciencia. Por eso es importante la purificación, porque al elevarse en un estado de cristalización, vamos dejando los elementos del mundo de Asia y vamos ascendiendo. Pero además, la divinidad es tan generosa que aún en estas condiciones, en estos estados de impureza, tenemos pequeños momentos de elevación y de ascenso. Y recibimos, sentimos la bendición de los mundos superiores. Y definitivamente no va a ser Jorge Chávez el que va a andar en el mundo de Yetzirah. Es decir, si es tu ser esencial, ese ser singular que fue creado hace muchos, muchos años y va a ascender a un nivel superior de conciencia, definitivamente. Tu percepción es la correcta. Vamos ascendiendo conforme vamos dándonos cuenta. Y en un mundo atemporal, la realidad es que nuestro camino va en esa dirección. Sí, sí, incluso en alguna otra clase hice la pregunta que en la siguiente reencarnación o cuando vine pues a esta encarnación que estoy viviendo en este momento, vine y me ubiqué en Briá, es decir, en el alma, y poco a poco, de acuerdo a pues, mis raíces, mi manera de vivir, de todo lo que nos enseñan nuestros ancestros, nuestros padres, vamos llegando hasta ubicarnos nuevamente, donde prácticamente nos fuimos en el mundo físico. Así es.
¿Es correcto? Es correcto. Venimos del mundo superior. Venimos del mundo superior, pero no como seres humanos que venimos bajando en una escalerita para ver qué onda, ¿no? Es decir, nuestro ser esencial se arropa con una condición de fruto, con una condición en el mundo de Malhut, para comprender principalmente los estados de conciencia humanos, los estados de conciencia de este mundo. Es decir, Dios a través de nuestras capacidades se conoce, adquiere un autoconocimiento al observar el microcosmos en el que estamos inmersos. Se nos han concedido estos sentidos para disfrutar los colores, para disfrutar los olores, para darnos cuenta de toda la diversidad que el macrocosmos tiene. O sea, lo que es capaz de crear la naturaleza en su libre albedrío. O sea, es maravilloso saber que en un bosque de cientos de miles de hectáreas no hay dos hojas iguales. Y esto simplemente es una reflexión tremendamente bella, tremendamente elevada. Entonces, así nosotros somos almas que venimos de un mismo origen, tenemos una misma condición. El alma que vive en Briá es el alma de Hayá, o sea, así como la que vive en Yetirá, que es la de Ruach, como la que tenemos nosotros, que es la de Nefesh, en este mundo físico, las condiciones cognitivas se van elevando y vas adquiriendo condiciones de revelación. Aún en este mundo, la enseñanza de el Ari, de Isaac Luria, que permanecía en una condición extática de observación mística, llegó a reconocer mundos muy elevados, en una condición de ser humano, en una condición de hijo de mujer. Pero tenemos ese privilegio, tenemos esa prerrogativa que la divinidad nos otorga y simplemente estamos aquí por razones muy específicas de altruismo, de servir a otros para integrar con otros el cuerpo del Adam Kadmon. Esta es la idea. Gracias, Polo. Con gusto, Jorge, encantado siempre saludarte por aquí los lunes. Gracias. Julio, hoy estás muy callada. Se me hace que estas vacaciones fueron muy estimulantes. ¿Cómo te fue? ¿Qué te ha parecido esta lección? ¿Qué te ha parecido esta enseñanza? ¿Qué te deja? ¿Qué te lleva? Sí, buenas noches. En sí, pues tenía una duda, pero no está relacionada con el tema, sino que quisiera saber cuánto tiempo lleva, en primer lugar, aprender Cábala, porque yo estoy casi desde el inicio del curso y todavía se me complican algunas cosas y relacionarme con algunas palabras. Eso en sí es entre pregunta y comentario. Y lo otro es si la Cábala tiene algunas modificaciones con el paso del tiempo, como la Biblia, por ejemplo, que de acuerdo a la sociedad actual se van cambiando, no cambiando algunas leyes, sino se consideran unas y otras ya no, porque quedaron en la antigüedad. Pero ¿la Cábala sufre alguna transformación con el paso del tiempo y las costumbres de las personas? ¿O se queda igual? No sabía si preguntarlo o no, porque no va muy de acuerdo con el tema. Gracias. Sí, pero bueno, la curiosidad siempre surge cuando la necesitamos resolver. Con mucho gusto te doy mi opinión. La Kabbalah no es un cuerpo de conocimiento, no tiene como matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, eh, ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones. La Kabbalah es un cuerpo de fe. Por eso vimos en alguna clase Emuná. Y en otra clase que también platicamos, los cabalistas son como marineros.
La Kabbalah es un océano inmenso, pero llegará a tu conocimiento por un decreto divino, aquel conocimiento que tenga un significado para la evolución de tu ser. En la medida que vayas avanzando en el aprendizaje, te vas a ir dando cuenta y vas escuchando enseñanzas que están orientadas al altruismo y al significado de las revelaciones de tu ser esencial. Y estas revelaciones están única y exclusivamente relacionadas contigo. Tú puedes hacer un examen, es decir, para que tú tengas la licenciatura en Kabbalah tienes que saber esto y esto y esto y esto y esto, la Merkabah y el misticismo estático y conocer las lecciones del Bar Hasulam y todos los libros del Ari y todos los libros de la Kabbalah mística de los españoles y comprender y explicar claramente el Zohar y también dar una clara explicación del árbol de la vida y entender claramente la Sefirá, la Sefirot. No, la realidad es que puede ser que una sola enseñanza adquiera un significado tal para tu vida actual y para la reencarnación actual, que sea suficientemente poderoso para darte el impulso a tu siguiente escalón espiritual. Y estamos aquí todos, hermanos, por esa inquietud espiritual que tenemos. Si lo vemos en un límite del tiempo existencial, la diferencia de curiosidad espiritual entre el más nuevo de ustedes que está estudiando Kabbalah y el más avanzado de los maestros en el centro de Jerusalén, es muy pequeño, es muy pequeño. No existe un concepto técnico de cuerpo de conocimiento para decir eres un cabalista de tipo 1, de tipo 2, avanzado intermedio, etcétera, ¿no? No, la Kabbalah adquiere un significado universal en tu momento actual. 2 o 3 palabras de esta lección para ti van a adquirir un significado y no van a pasar 24 horas que van, si realmente tuviste interés y estuviste atenta, va a ocurrir algo en tu vida relacionado con la enseñanza. Y te va a hacer significado. Y entonces esto lo vas repitiendo tan metódicamente como puedas, cada semana, cada 3 días, a diario, 2 veces al día, 4 veces al día. Esta condición va aumentando. Y va aumentando en que causa, efecto, raíz, rama, ocurre cada vez más frecuentemente. Y cuando estés ya muy por encima de nosotros, ya que las alitas empiezan a salir, te vas a dar cuenta que todavía hay cosas por aprender. Muchas gracias. Al contrario, Yuli, gracias por tu pregunta. Eduardo, adelante. Sí, mira, yo creo que realmente lo que nosotros estamos armando con este cúmulo de conocimiento de Kabbalah, de astrología, etcétera, es armar nuestro propio mapa de avance. O sea, nosotros estamos haciendo nuestro propio mapa, cada quien está haciendo el suyo. O sea, cada palabra que entendemos, cada conocimiento que recibimos, cada quien le va a tocar lo que necesita, nada más, para seguir armando ese rompecabezas que es ese mapa que te va a permitir avanzar. Y yo creo que de alguna manera nosotros estamos en una especie de espiral que sube y baja, entrando en toda la parte de las emociones, vuelves a bajar a la tierra, etcétera. Pero es un movimiento en espiral, vamos creciendo progresivamente, pero en nuestro propio camino. O sea, nadie está más avanzado que otro. Cada uno está en su camino, en su momento, con el conocimiento que su libre albedrío le ha permitido conectar y es absolutamente individual. Tú le estás dando como una fotografía y cada quien va a ver en la esquina que le interesa de esa fotografía. Es una foto. Bueno, ¿es cuánto? Lo decíamos hace un rato, somos cientos de miles de millones de hojas en el bosque, pero cada hoja es única y recibe el sol y la luz de una manera
absolutamente especial y única. Y va a usar esa luz de una manera especial y única. Gracias, Eduardo, por el comentario. Lidia, por favor, adelante. Ah, Lidia, una disculpa porque casi no mi voz, pero es un poco lo mismo de los compañeros, que es en la medida que aprendemos y nos vamos preparando, la medida que podemos ir accediendo a estos niveles que usted menciona. Ese es nuestro aprendizaje, lo que tenemos que ir desarrollando, pues de forma como individual para poder avanzar. Es eso. es correcto, es ir adquiriendo recursos para ser capaces de desarrollar nuestro altruismo. Toda la Kabbalah reside en la misma enseñanza de Jesucristo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor a los demás se facilita cuando los recursos de la Kabbalah están a tu disposición. Y en la medida en que los entendamos, los estudiemos, en esa medida se convierten más útiles para este servicio, para esta enseñanza, para esta ayuda que ofreces a los demás. No sé si nos referíamos a eso, Lidia, pero creo que estamos hablando exactamente de esa condición. Gracias. Sí, más o menos, sí. Sí, no, gracias a ti por, no se queden con dudas. Realmente la enseñanza viene de la pregunta. El mundo documentado de Kabbalah es infinito. Hay cantidad de libros, hay cantidad de ofertas documentadas de enseñanza, pero cada palabra toca una fibra de nuestro corazón y genera una pregunta. Entonces, es a través de la pregunta donde realmente realizamos el aprendizaje. No es nada mágico, no existen pases mágicos, pero la magia ocurre de una manera muy rápida, de una forma muy rápida. Empiezan a ocurrir cosas interesantes en tu vida personal. Entonces, si hay alguna pregunta que les venga, no importa que no sea de la clase, adelante, con mucho gusto, y si no hay más preguntas, con mucho gusto hemos estado con ustedes. Jorge, de nuevo, adelante, por favor. Estaba leyendo hace un rato el material que nos dejó Roberto, y en una parte donde se refiere a lo que acabas de mencionar del servicio, dice, todos tus actos serán para el Creador, es decir, de Bekut con el Creador. No harás nada que no te traiga a esta meta de la de Bekut, de tal manera que todos tus actos serán para otorgar y beneficiar a tu prójimo, ya que entonces vendrás a la equivalencia de forma con el Creador, pues todas sus acciones son para otorgar y beneficiar a su prójimo. De igual manera, todos tus actos serán solamente para otorgar y beneficiar a tu prójimo, lo cual es de Bekut completa. Y dice, Jesús dijo, amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero de los grandes mandamientos y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que lo que nosotros vamos aprendiendo no es para quedárnoslo, sino para darlo, para ofrecerlo, para compartirlo, el servicio. Así entendí esta parte que me gustó mucho. Y no es tan espiritual ni tan rara como se pudiera escuchar, es levantar un plato, asear tu lugar donde te duermes, asear tu persona, ayudar a una persona que te encuentras en la calle, darle una moneda sin juicios.
darle a tu hermana el tiempo que necesita para ir al cine, cuidándole a los niños. O sea, el servicio de la vida cotidiana, no el servicio heroico de convertirte en un miembro heroico de la Cruz Roja o de Cáritas. No, el día con día está esperando tu servicio en todo momento. Es una decisión personal si te abocas a ello o simplemente te quedas viendo, esperando que un rayo de luz de la luna te llegue y te inspire para ayudar a los hermanos a que se les peguen las alas en las espaldas. No, es algo más sencillo, es algo más cotidiano, es algo más del diario, del día con día. Estar en paz con tu hermano, estar en paz con tu vecino, no obstruir el paso de su cochera, no atravesarte en la calle, ayudar a una persona a cruzar la calle, ayudar a una persona a completar su cuenta del súper porque le faltan 3 o 4 pesos, sacarlos de la bolsa y dárselos. O sea, estar atento al mundo, o sea, la expresión de la divinidad es de una sutileza y de una belleza inverosímil y ocurre en cada momento, ocurre en cada circunstancia. No tienen que esperar el doctorado en Kabbalah para convertirse en personas generosas. Háganlo ya. Se los recomiendo profundamente. Van a sentir una diferencia importante. Uno de los grandes arcanos que me gustaron mucho ahora que terminé una plática, un taller con el maestro Daniel, el que me llamó mucho la atención, bueno, fueron todos, pero fue la atención, ahorita acabas de decir, la atención, no pierdas detalle, y tiene sus manos apuntando hacia arriba, hacia abajo, a los elementos, ¿verdad? Y pues el ermitaño, ya no digamos, la sabiduría, y pues todos ellos cumplen una función grandísima, ¿verdad? Y todos están relacionados, van haciendo referencia unos entre uno y otro. Sí, no es el acumulamiento de conocimientos lo que te va a producir la elevación. Cada conocimiento que llega a tu corazón, aplicarlo para el bien propio y para el bien de los demás. Muy bien, gracias, Polo. Muchas gracias a ustedes, Jorge, Yuli, Eduardo, Rosa Flores, Beatriz, Miguel, María de la Luz, Gloria, Hilario, Raquel, Diego Ochoa, María, Lidia, Aurora, Note 11, Eliet, Pitol, Eloísa, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, quiéranse mucho, sirvan mucho. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Los Gracias a todos. vemos dentro de 8 días Gracias. con el maestro Gracias, Eliet. Wilfrido Barrera. Que tengan bonita noche. Bonita noche. Gracias. Lucy, ¿cómo estamos? Qué gusto. Por ahí le Nos vemos mandé, pronto. por ahí, Luisa, le mandé en el